Buenas tardes. Bueno, de verdad, muchas gracias. No estoy siendo exagerada, muy emocionada de estar con ustedes. Claro, yo había escuchado de Club Rotario, pero realmente no conocía la inmensidad de lo que significan ustedes y lo que hacen, no solo por Medellín, sino por Antioquia, por Colombia y bueno, en todos los lugares del mundo donde se encuentran. Y de verdad que somos muy afortunados de contar con ustedes en esta ciudad. Muchas gracias a la doctora Didier. Cuando ella me escribió hablándome de lo que vienen haciendo en la Fundación por Medellín, Antioquia y Colombia, Amor por Medellín, y lo que estaban avanzando en términos ambientales, que es por supuesto el tema que a mí más me llama, pues a mí me pareció muy, muy emocionante. Ahí mismo le dije, sí, claro, reunámonos. Fue con David y bueno, venimos ahí en un proceso de conversación y yo creo que ya llega la hora de ir concretando, porque estábamos también en la construcción de lo que hoy es el plan de desarrollo Medellín Te Quiere, y con esto pues empieza el gran reto, y ustedes lo saben, de volverle a dar confianza a la ciudad, de volver a retornar en esa capacidad de trabajo que ha sido muy propia de nuestra región, y es que tenemos esa posibilidad de conversar, de aunar esfuerzos y capacidades en pro de un gran propósito, y es mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio. Entonces, muchas gracias, para mí es una gran oportunidad y espero que lo que hoy vamos a conversar, por eso también saludar a los que están allí conectados, que esto también los emocione a ustedes para que después de esta conversación digan, nosotros también queremos estar allí, y también cómo nosotros vamos a complementar esos programas y esos liderazgos que ustedes vienen desarrollando. Entonces, a todos muchas gracias, estoy muy feliz de conocerlos. Es la primera vez, pero ojalá que no sea la última en que podamos seguir caminando, construyendo y haciendo cosas muy bonitas por este país. Bueno, como les comentaba, bueno, mi compañero Carlos Velázquez se los presento y me tomé el atrevimiento de traerlos por lo siguiente, y es que la operatividad de lo que sigue, pues uno necesita siempre personas que den confianza y que también sientan los temas como nosotros. Entonces, Carlos me acompaña a mí hace ya muchos años en la labor pública, hoy está como subsecretario de Gestión Ambiental, y bueno, en lo que sigue, por ejemplo, las ecohuertas y muchos temas están a cargo directo de él, entonces para que él también vaya conociendo lo que va a ser seguramente un compromiso que sale de esta reunión. Nosotros, básicamente, el plan de desarrollo quedó aprobado en 5 líneas. La línea 5 es la línea denominada en todo el componente de sostenibilidad, donde está directamente relacionada la Secretaría de Medio Ambiente, pero también tiene otro elemento muy importante y es la gestión del riesgo, que por supuesto es casi que transversal en el quehacer del territorio. Podemos pasar esta rápidamente. Bueno, nosotros partimos primero de reconocer cómo recibimos la ciudad, no con el ánimo, porque eso ya nuestro alcalde Federico Gutiérrez pues ha hecho lo propio, ha evidenciado algunos hallazgos y bueno, que sigan la ruta que tengan que seguir, pero sí entendiendo cómo recibimos la ciudad para saber también cómo vamos a enfrentar esa situación y cómo vamos, como bien lo dice nuestro alcalde Federico Gutiérrez, cómo vamos a llevar a Medellín a otro nivel. Pero más allá de Medellín, yo ustedes ahora los escuché hablar a la doctora Díaz de Salgar, de varios municipios y de Girardota, por ejemplo, bueno, en general del departamento, y yo me conecto mucho ahí, pues porque yo soy de región, yo soy del suroeste, entonces ahí hay, digamos, ¿De dónde? yo soy del municipio de Támesis, de la provincia de Cartama, entonces ahí nos conectamos perfectamente, yo soy más región que cualquier cosa, o sea que todo lo que podamos hacer lo vamos a enfocar también en no solo pensar en Medellín, sino en ese modelo de ciudad-región, cómo poder retribuir a las diferentes regiones todo lo que nos sirven, esos bienes y servicios que recibimos todo el tiempo de allá, pero que a veces se nos olvidan un poco, y yo creo que este es el momento para que Medellín también extienda la mano hacia las regiones y poder trabajar en esa buena relación. Muy Entonces bien. partimos de encontrar un gran deterioro de las zonas verdes. Ese es un tema que a nosotros, yo creo que, no sé ustedes si lo evidenciaron, pero es un dolor de la ciudad. Yo creo que nosotros todos, independientemente si somos de Urrao, de Támesis, de donde sea, o de otra parte de la región o de otro país, Medellín siempre se ha caracterizado por el orden, por la limpieza, por unas zonas verdes con buen mantenimiento, bonitas, y resulta que luego de nosotros revisar muchos temas encontramos que eso pasó a un segundo plano. Y realmente la inversión que se dio allí no fue la necesaria para por lo menos
garantizar los mantenimientos necesarios para esas zonas verdes. Nosotros tenemos alrededor, no solo la Secretaría de Medio Ambiente, alrededor de 1 millón de metros cuadrados para hacer el mantenimiento. Y resulta que no se le apropió el presupuesto. Entonces, por eso fuimos evidenciando que hay un desafío y es recuperar esas zonas verdes, esos corredores verdes que tiene la ciudad, pero no solo eso, incorporar unas nuevas áreas, en este caso 800.000 metros cuadrados nuevos, eso quedó allí como un indicador en el plan de desarrollo. Y ahí me conecto con lo que decía ahora David, de ese material vegetal, de conectar los viveros comunitarios, veredales, porque será mucho el material vegetal que vamos a necesitar en Medellín para generar esos nuevos espacios verdes. Y con esto hablo de lo ambiental, por supuesto, de lo ecológico, pero también vinculamos un elemento fundamental, y es que nosotros queremos con este plan de desarrollo aportarle de manera decidida a la reactivación económica. Sabemos que lo ambiental es prioridad, pues es la misma vida, pero cuando hay pobreza es muy complejo uno llegar a una comunidad a hablar de cuidar los árboles, por ejemplo, cuando la familia no tiene ni lo básico. Entonces hablamos de lo ecológico, pero también una apuesta grande en la generación de empleo, de empleos verdes, que nosotros hemos denominado, para cumplir este desafío de tener unas zonas verdes mucho más potentes. Nosotros en estos 5 meses hemos recibido varias visitas de otros países y la verdad les quiero decir, vienen a mirar ¿qué? Los corredores verdes. Entonces tenemos un reto muy grande ahí, es de recuperar ese jardín. Volvimos a establecer un relacionamiento directo como operadores del jardín botánico, pues que son nuestros jardineros especializados que realmente conocen la ciudad y que saben su labor. Entonces eso también poco a poco vamos viendo cómo vamos a ir recuperando la ciudad. La contaminación del aire, por supuesto, tendrá que reactivarse, unos elementos allí que se venían trabajando desde 2016-2019, que fue el Pacto por la Calidad del Aire. Eso se quedó también ahí como un poquito en pausa, pero nosotros ya asumimos ya la tarea, incluso ya lo estamos haciendo, de reactivar esos compromisos con los diferentes sectores, por supuesto, para mejorar la calidad del aire en asocio con las autoridades ambientales. Quebradas, quebradas, por supuesto, el doctor Enrique, que es tan enamorado de las quebradas, por allá está distraído. Enrique. Doctor Enrique, estaba hablando de usted. Estaba hablando... Ay, lo pillaron. Sí. Seguramente, no, tranquilo. No, tranquilo. Le digo al doctor Enrique es porque yo lo conozco hace mucho tiempo ya y sé que él sabe y realmente valora mucho el ejercicio que podamos hacer con quebradas. Incluso viene trabajando con un concejal de Medellín un proyecto de acuerdo para fortalecer este componente. Nosotros allí, desde la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos, ahí es muy complejo, tenemos más de 4.000 quebradas. Imagínense el mundo. Ay. Y encontramos, que ahí me pego de ustedes y de su campaña, porque tenemos que sacarla en conjunto, tenemos una dificultad como ciudad. Y es que algo pasó en Medellín en algún momento y perdimos esa cultura ciudadana, esos comportamientos ambientales o responsables. Y entonces se volvió la quebrada como si fuera el punto de disposición de todos los residuos que nos podamos imaginar. Entonces, con quebradas hay varios retos. El alcalde, incluso la semana pasada estuvo en Singapur, no sé si lo leyeron por allí en la prensa, y él habla, ya quedó en el plan de desarrollo, los corredores azules. Cómo vamos a recuperar las quebradas, pero cómo también las vamos a hacer visibles, ¿cierto? No las vamos a ocultar, por el contrario, cómo las incorporamos en el territorio para aprovechar esos espacios que se generan allí. O sea que ahí, doctor Enrique, usted nos debe ayudar muchísimo. Yo quise incorporar ese reto de tener el acuerdo, planeación, digo que no nos comprometíamos con eso, que eso ya es, obviamente es instancia del Consejo, pero le dije al doctor Luis Guillermo, que es el que viene liderando el acuerdo, que ahí vamos a estar con ustedes porque necesitamos recursos. Y resulta que EPM, pues por supuesto transfiere unos recursos importantes a Medellín, pero digamos que no hay una destinación específica para quebradas. Estamos buscando con el doctor Enrique que sea de esa manera. O sea que miren cómo también ustedes se van viendo en estos desafíos ambientales. El ruido, quien creyera, hoy es uno de los problemas ambientales más complejos que tenemos. Claro, hemos hablado de la calidad del aire, ¿cierto? Por material particulado, por supuesto, pero a veces el ruido,
digamos que no ha tenido la visibilidad como problemática la necesaria, hoy sí la tiene, incluso pues ya quedó concebido en el plan de desarrollo cómo aportar también allí, porque eso va ligado de manera directa a la salud mental. Hoy tenemos problemas complejos, yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales o en la prensa, que incluso se han perdido vidas porque lo que genera el ruido y la intolerancia se juntan y eso genera grandes problemas y desastres. Bueno, el aumento en la generación de residuos, ahí le voy a hacer un eco muy grande porque eso se conecta con varios temas que ustedes vienen también trabajando en los diferentes programas, y es que nosotros venimos, ya hace que desde el principio de año prácticamente, en una declaratoria de emergencia sanitaria. Resulta que, y hay que decirlo claramente, la administración anterior dejó de hacer cosas, digamos, en temas muy sensibles. Todos nosotros, todos los días, estamos generando residuos sólidos y uno está muy tranquilo en su casa porque uno pasa por el chut o lo lleva al punto de donde recoge empresas varias los residuos y hasta ahí llega. Pero es que eso va a un sitio, el sistema se llama, el relleno sanitario se llama Pradera, ustedes lo conocen, saben de él, pero eso se agota la vida útil, eso no es eterno. Y más allá de eso, pues hay unas complicaciones que se generaron el año pasado, que hoy nosotros recibimos esas dificultades y estamos pensando en que incluso se nos va a generar una complicación mayor, pues para algunos temas administrativos, y es ahí donde nosotros como ciudadanos tenemos que pensar realmente qué estamos haciendo y cómo le vamos a aportar a optimizar esta situación. Ahí está la generación de los abonos, que ahorita creo que también lo mencionó David, cómo generar esas oportunidades para que llegue a las huertas y tengamos una alimentación sana y evitemos que esos residuos sólidos lleguen al relleno sanitario a disminuir la vida útil del mismo. Y eso lo enfocamos en la estrategia de economía circular, que es mucho más amplia, pero que va a ser muy retadora para esta administración. El aumento de los puntos críticos de residuos, vuelvo a hablar de los comportamientos ciudadanos. Encontramos que porque ya no nos importa si tiramos en un residuo a la calle o a la quebrada o en el parque, y se nos generan unos puntos muy complejos que venimos recuperando. Estamos por el orden de los 72, 75 puntos críticos de ciudad y bueno, en el proceso de recuperación en diferentes estrategias. También allí hablamos del maltrato animal. Para nosotros, digamos que dentro de la Secretaría hay un componente fundamental que es la protección de la fauna silvestre, pero también el bienestar animal. Tenemos a cargo el Centro de Bienestar Animal La Perla, que es el centro donde se albergan todos los perritos y los gatos que no tienen un dueño, que no tienen un cuidador, y ahí también aprovecho para hacerles a ustedes la invitación, quien quiera adoptar o para que en los diferentes eventos que ustedes promuevan, también llevemos la invitación a esas jornadas de adopción. Son por el orden de los 2.000 perros y 600 gatos que tenemos allí, atentos a que tengan una familia. Bueno, el riesgo climático, digamos que ahí hay un tema que recoge todo lo demás. La declaratoria que tenemos ya desde el 2020 más o menos de la emergencia climática, tanto en Medellín como en Antioquia, y cómo todos estos elementos le están aportando a las soluciones en términos de adaptación y de mitigación. La reducción de la participación en asuntos ambientales, pues no todos son tan activos como ustedes. Buscamos volver a generar esa confianza y volver a lograr que la gente se conecte, en este caso con el distrito, para incidir de manera directa en las soluciones. Muchas veces nos quedamos en la crítica o nos quedamos en el cuestionamiento, pero somos muy débiles en el aporte a las soluciones, que eso pues no pasa, por supuesto, con ustedes, claramente está demostrado. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, hay una cifra, nosotros partimos lo que ahorita les comentaba. Medellín tiene 4.217 quebradas. Eso es un universo, ¿cierto? Increíble. Muchas de ellas, y el municipio, el distrito se fue desarrollando y fue creciendo también de manera anormal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las zonas de ladera, por ejemplo, que están todas sobrequebradas y toda la gestión del riesgo que viene asociada. Por ejemplo, la Comuna 8, que ahorita citaba David. La Comuna 8, si algo prioriza en todas las conversaciones es la gestión del riesgo, porque ellos están asentados en una zona que, digamos, tiene cierta vulnerabilidad por esos asentamientos que están allí. Lo que hablamos, corredores verdes, un millón de metros cuadrados que ya están establecidos, que ahora la tarea que ya empezamos, incluso nosotros ya la empezamos,
es a restablecer, a enriquecer, o sea, a sembrar más vegetación técnicamente pensada, ¿cierto? Donde queremos que sean unos conectores o un hábitat para ciertas especies de fauna, donde hay regulación climática, ¿cierto? Porque también ese ha sido uno de los beneficios claros de estos corredores verdes, como en esa época de verano intenso podemos denotar la baja en la temperatura, y eso es un resultado de toda esta conectividad ecológica, y la generación de residuos. Son 952.532 toneladas que estamos generando, esto es al año 2022, pero más o menos se mantiene, digamos, esa tendencia. A hoy, solo de Medellín está llegando al sistema de disposición pradera 1.900 toneladas. Sí, además. ¿Se imaginan? Solamente estamos aprovechando en orgánico, que es lo más complejo, el 7% de lo que generamos. O sea que hay una tarea inmensa frente a las posibilidades que tenemos allí para aportarle a la ciudad. Bueno, allí hay también unos datos que me parecen muy importantes, pero vamos más adelante como para que nos rinda un poquito más, para poder llegar a lo que ya vamos a hacer, que es lo más importante. Seguimos con las cifras asociadas a la calidad del aire, que para nosotros es un reto también, porque no solo depende de nosotros como alcaldía, sino que depende de todos los actores, de todos nosotros, sobre todo de los que tienen un vehículo, de los que lideran una empresa que realmente se apropien de metas internamente retadoras para poder cambiar esta situación. Lo que les expresaba en términos de ruido, miren allí la cifra, nosotros hay un indicador que es el PUAR, porcentaje de población urbana afectada por ruido, estábamos en el 9.2 en el 2018 y hoy estamos en el año pasado, estamos ya en el 10.7% y con seguridad eso está disparado. Ahí pues nosotros eso sí es una realidad y está en la línea base que nosotros hemos planteado. Siguiente, por favor. Sí, sí, claro. ¿En qué? Perdón, en ruido. El mundo. La verdad, no tengo el comparativo, Carlos. La meta nos dice Carlos que era 9 para el 2022, pero a nivel, pues como decir, cómo nos comparamos con otro país, no, lo permisible de alguna manera, no tengo el dato. Lo que sí tenemos, digamos que es producto de las conversaciones que hicimos vía plan de desarrollo, donde nos fuimos para todas las comunas. Yo les quiero contar, ni siquiera tanto hablaban, sí, claro que hablan de quebradas, que hablan de muchos temas de salud, pero el tema reiterado era la afectación clara por ruido. O sea, era un tema tan evidente que si fuéramos a hacer ya, vamos a empezar el estudio, porque no, Medellín no tiene el estudio de la zonificación acústica, que es nos dará la línea base, seguramente ahí nos vamos a poder empezar a comparar. Ya digamos que eso lo avanzamos, ya el área metropolitana nos aprobó los recursos iniciales para ese estudio de zonificación, donde ahí empezaremos a saber dónde estamos, cuáles son las zonas que tienen más afectación en ese sentido y empezar a compararnos y a ponernos también las metas internas para poder gestionar de manera adecuada esta situación. Nosotros tenemos la línea sobre todo de bares y discotecas. Digamos que en lo que estuvimos en el plan de desarrollo, la población que más se quejaba por esta situación es la que está cerca a ese tipo de establecimientos. Claro, porque entonces yo primero llegué y me asenté en un barrio, por decir cualquier cosa, y luego llegó el establecimiento. Y se fue poblando más y más y más. Entonces, digamos que ahí es donde se generan esos conflictos. Incluso, dada digamos, ese antecedente, generamos también una línea específica para atender de manera puntual bares y discotecas para poderle aportar, digamos, a esa reducción, porque si llegamos allí seguramente va a reducirse mucho y vamos a gestionar de manera adecuada la situación. Sí. Es impretor, sí. Sí. Si nosotros, en las PANO, y eso nos pasa a todos, yo creo, nosotros partimos primero de generar una mesa de trabajo articulado, porque esa es una ventaja que tiene esta administración. Yo creo que
se me olvidó decirlo ahorita, el alcalde, digamos que se dio a la tarea y tuvo la ventaja de él poder definir un equipo de trabajo como a su medida. Entonces, ahí no hay como islas o que este es de un grupo, no, todos somos en la agenda de ciudad. Y entonces eso nos ayuda mucho en la articulación, porque por ejemplo, nosotros como Secretaría de Medio Ambiente no podemos ni imponer un comparendo, ni una sanción ambiental, por ejemplo, por ruido, pero eso sí lo puede hacer o el área metropolitana o en algunos casos, si es por ejemplo un establecimiento, la Secretaría de Seguridad. Entonces nosotros generamos una mesa ya, integramos a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Salud, al área metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente, para poder empezar a generar lo que vamos a denominar como un escuadrón para poder hacer ese control en territorio, pero eso es una infracción clara. Lo que pasa es que hay que decirlo, en Medellín hay que imponer más autoridad y control en muchos temas, ¿cierto? Digamos que nos fuimos como quedando ahí la inercia, pero estamos en unas campañas y el alcalde nos ha pedido, vámonos en los primeros 6 meses en temas de educación, cierto, de ser como más flexibles en términos para que nos demos un tiempo de educación, pero ya pasó ese tiempo, lo vamos a seguir haciendo, pero ya llega la etapa de control y es ahí donde estamos articulando con policía, incluso creo que íbamos a hacer el anuncio esta semana, pero ya no se nos pasó para la semana entrante, otro escuadrón que estamos generando, que es el escuadrón contra infracciones ambientales, precisamente donde tenemos al ejército, cada escuadrón tendrá 10 soldados, 2 policías, 3 personas de medio ambiente, una de salud, una de inclusión social, y nos vamos para el territorio, ¿cierto? A educar, muy rico, claro, lo vamos a hacer todos los días, pero también a controlar. Y si hay comportamientos inadecuados, también de manera respetuosa, pero decirle al ciudadano que hay unas normas para cumplir. ¿Y esta educación cómo la están haciendo? Bueno, nosotros ya estamos esperando terminar plan de desarrollo, ya tenemos la campaña, les voy a dar la chiva, el nombre se llama Medellín se parece a vos, ¿cierto? Y ahí digamos que es como la sombrilla de esos comportamientos que nosotros queremos impulsar. Ustedes ahí, cuando la doctora Díaz me mostró, dije, estamos en eso, estamos también trabajando en esos comportamientos ambientales. Pero de igual forma, estos 5 meses y medio, todos hemos trabajado en diferentes estrategias comunicacionales, pedagógicas. Nosotros, les cuento, arrancamos con 7 personas en el comité de aseo. Medellín tiene un comité de aseo y ornato. Normalmente, en la administración de Federico, la inicial, tenía más o menos 70 personas a cargo que refuerzan las acciones que hacen varios, se van para ciertas zonas, ponen bonito, limpian, pintan. Recibimos con 7 personas. Nos tocó el 1 de enero con 7 personas. El alcalde, como le ha dado prioridad a este tema, de tacita de plata, de orden, muy especial nuestro alcalde, nos ayudó mucho y nos dio la posibilidad de contratar hasta 200 personas. O sea, estamos en un plan de contingencia, ya estamos por el orden de las, ¿cuántas, Carlos? 80 personas hasta llegar a 200. Eso nos da más capacidad y esas personas vamos a los parques, vamos a los centros comerciales, a las viviendas, a esa sensibilización ambiental. Pero ya llega con el escuadrón contra las infracciones ambientales, ya llega ese otro componente que va buscando como ese equilibrio entre lo pedagógico, pero también el control, ¿cierto? Como que tampoco desbalancearnos de allí. Esa foto no es de Medellín, porque Seguro que sí, porque todas las que pusimos es de Medellín, todas. Es que Medellín es muy bello y Medellín es rural, sino que se nos olvida. Ahí nace. Doctor Enrique. Quisiera mencionar que en esta ciudad hay un lugar muy hermoso, parque en el Parque Azul. Sí. Preciosísimo. El cerro. Pero les quiero comentar que cuando uno llega a la parte alta del parque, hay contacto auditivo con los barrios que hay a la izquierda y es horrible el tema de las emisoras, la música, claro. por toda parte. No es de extrañar que la gente calladamente, porque el momento es peligroso, se queje de que no tienen paz en el día, porque esto de los es en el día. Así es. Se oye desde el Parque Azul, impresionante. Pero la gente que vive ahí tiene que estar loca, pero ¿quién se opone a esa gente de manera? Ahí está, y por eso yo le decía al equipo, mis compañeros, es que nosotros somos la Secretaría de Medio Ambiente, pero nosotros no tenemos esa otra fuerza, y es ahí donde llamamos al ejército y la policía. Pero el ejército, más querido todavía, nos dijo, no, tienen 10. Nosotros pensamos que nos iban a poner 2 o 3 por escuadrón, no, 10 policías, 10 soldados.
Y la verdad, o sea, no es para llegar a maltratar, no, ni más faltaba, es para demostrar que las instituciones están trabajando de la mano, que estamos ahí en el territorio. Y vamos a llegar con el tema ambiental, que es ruido, que es agua, que es residuos, pero también eso va a ayudar en otros factores de riesgo sociales, donde sea que esté ese escuadrón y otros que tiene también la ciudad. Bueno, entonces, para aclarar, la Secretaría de Medio Ambiente formula, apoya, promueve políticas ambientales, pero no somos autoridad ambiental. Digamos que a veces nos confunde mucho, entonces, ¿por qué la Secretaría de Medio Ambiente no controla el ruido? ¿Por qué no sanciona el vertimiento? No tenemos esa herramienta. En otras zonas, en otras secretarías de otros municipios fuera de Antioquia, por ejemplo, puede que sí las tengan, pero donde tenemos la autoridad ambiental, en este caso urbana, que es el área metropolitana, ellos son los que tienen más fuerza, y Corantioquia en la zona rural. Entonces, eso es muy importante como aclararlo porque confunden mucho el qué hacer. Nosotros nos encargamos de promover todo y de generar programas, proyectos, políticas, pero la sanción, el control y la sanción la tiene directamente la autoridad ambiental. Bueno, acá para avanzar, bueno, en el pilar 5, yo quedé pues especialmente, y estoy muy complacida. Yo soy ingeniera ambiental y yo esta labor la hago por convicción, así como ustedes. Yo me conecto 100% con lo que ustedes han expresado hoy. Y cuando encuentro un alcalde que también cree en esto y nos asigna, digamos, relevancia, y acá David que estuvo acompañando el plan de desarrollo, uno puede ver esta cifra como mucho o muy poquito. Son casi 480.000 millones, ¿cierto? Pero resulta que más allá de eso, casi que el 40% de los programas del plan de desarrollo Medellín Te Quiere involucran el componente ambiental. Entonces, si nos vamos para infraestructura, ya esa infraestructura tiene un elemento ambiental. En materiales, en diseño. Si nos vamos para educación, la infraestructura que se va a generar allí, como dice el mismo secretario de Educación, van a ser colegios verdes. Y eso fue una invitación que nosotros hicimos desde el principio. Entonces, no es solo este recurso directo, sino que la ciudad realmente va a estar en clave de sostenibilidad. Y pues casi que el 40% lo incorpora, eso ya es un mensaje muy claro del compromiso que tenemos. Siguiente, para que vamos viendo ya los programas. Esto es lo que les estaba contando, 43 programas acompañados. Bueno, aparte de eso, nosotros, el alcalde directamente pidió que los programas que le aportaran a estos elementos ambientales o de sostenibilidad tuvieran un sello de distrito verde. Y ahí fue donde empezamos a sumar y encontramos casi que ese 40% tenía ese sello de distrito verde. Siguiente, por favor. Bueno, los proyectos estratégicos son esos que realmente nos congregan a todos nosotros. Uno de ellos, muy especial para nosotros, con el que empezamos el 1 de enero, se llama Tacita de Plata. Y Tacita de Plata, más allá de lo físico, de ver la ciudad otra vez bonita, ordenada, limpia, es también la invitación a volver a trabajar en equipo. Eso hemos sido nosotros, que todos los empresarios, la academia, los ciudadanos, y eso se perdió. Entonces, ¿cómo recuperamos eso? Para volver a empoderarnos, a apropiarnos del espacio, a organizarlo, a articularnos, a conversar con el otro, con el vecino, y eso es Tacita de Plata, que nosotros pues desde la Secretaría de Medio Ambiente lo coordinamos. Corredores verdes, que también es otro proyecto estratégico del que hablábamos, corredores azules, que son todos los asociados a las quebradas, y tenemos allí Cerros para Vos, que es cómo recuperar esos cerros tutelares para la ciudad, y este año esperamos, a más tardar el primer trimestre del año entrante, entregarle a todos los ciudadanos el Cerro de las Tres Cruces habilitado para el turismo de naturaleza. Entonces, unos senderos, va a ser muy bonito y va a ser el primer ejercicio que le entrega Medellín a la ciudad en la implementación de lo que se llama el Plan de Renaturalización de Medellín, que es todo el diseño, que es todos los materiales, que es todo el desarrollo en términos de sostenibilidad. O sea que esto ya se empieza a plasmar en obras concretas para la ciudad. Bueno, pasemos para llegar directamente a los programas. El otro. Bueno, tenemos un programa específico para toda la gestión de la biodiversidad. Yo creo que a veces se nos olvida que tenemos una Medellín llena de biodiversidad. En términos de flora, sabemos todo tipo de vegetación, en términos de fauna. Entonces somos felices cuando vemos las guacamayas, cuando avistamos cualquier especie, y es porque somos una ciudad biodiversa. Entonces nosotros...
la cantidad de pájaros, sí. Y digamos que eso es el ejercicio de tantas personas de tantos años para tener una ciudad de este tipo. Siguiente, por favor. Allí nosotros vamos a incorporar los diferentes programas, yo acá se los resumo para no mirar todas esas cifras. El cuidado de ecosistemas estratégicos para nosotros es muy importante, el incentivo para la conservación de esos ecosistemas estratégicos, y aquí estamos buscando algo que a mí me gusta mucho, y es más allá de lo biótico, que es la siembra, que es la parte vegetal, que es la parte, digamos, técnica, es cómo a partir de este cuidado de la biodiversidad también generamos oportunidades. Y le estamos buscando el nombre, miren a ver a ustedes qué se les ocurre, una figura de las personas que van a cuidar las quebradas y que van a cuidar los nacimientos del agua. Porque nosotros le invertimos, Carlos, ¿cuánto es el presupuesto de pago por servicios ambientales? Anualmente son 10.000 millones, pero esos 10.000 millones a veces se nos dispersan en muchas cosas. Hoy nosotros tenemos que apostarle a la reactivación económica y tengo el sueño, ya lo estamos rayando, de con esos recursos, parte de esos recursos importantes, generemos los custodios del agua, bueno, no sé cómo se irán a llamar, pero que se dediquen a recorrer las fuentes hídricas, los nacimientos, a sembrar, a limpiar, a educar, a estar pendiente de todo. Pero siempre, digamos que el eje va a ser el agua. Y por ahí nosotros queremos enfocar todo este cuidado también de la biodiversidad. Bueno, allí digamos que de manera general es esto. Nosotros, Medellín ya cuenta con la política de biodiversidad, el Parque de la Conservación, que yo creo que ustedes lo conocen, ¿cierto? El Parque de la Conservación nos va a operar lo que falta de cierre de esa política de biodiversidad y arrancar la nueva formulación, porque nosotros no podemos perder, digamos, lo que era el zoológico, pero ya es Parque de la Conservación, sí. Ellos nos están ayudando con ese componente. La organización de estos ministros, cuando hablamos de las sociedades de cosas públicas, hablamos mucho de estas. Ah, imagínate. Bueno, siguiente, porfa, para que nos rinda no ha aquí, hecho. siguiente. Aquí no está. Que no ha hecho. Bueno, manejo hidráulico de no las ha hecho. corrientes hídricas, pues lo que estábamos hablando de quebradas. Hay que trabajar muy fuertemente porque la quebrada se convirtió en el punto de descarga de todos los residuos sólidos y más por lo que representa el recurso hídrico, pero también lo que genera asociado al riesgo, aguas abajo, las inundaciones, bueno, tantas dificultades en infraestructura, pero sobre todo lo más delicado, la pérdida de vidas, que ya este año tuvimos, no en Medellín, pero por ejemplo en Bello murió un niño asociado a una situación parecida. Entonces, aparte, digamos, de lo que nosotros hacemos en términos de la conservación de los retiros de las quebradas, nosotros vamos a, estos 800.000 metros cuadrados nuevos que les hablaba, van asociados a las quebradas, a recuperar los retiros, a llenarlos de vegetación, de huertas, y también hay un componente hidráulico que ya es de técnico de obra, pues para garantizar la estabilidad de esa zona de allí. Por aquí, doctor. Sí, todo. No, a nosotros nos toca la integralidad, incluso tan integrales que, por ejemplo, estamos trabajando con Cornare, porque muchas de las fuentes, por supuesto, que llegan a Medellín, nacen en otro territorio, entonces no todas nacen en Medellín. Claro. Entonces, en esa mirada integral, por ejemplo, con Cornare y con Cuenca Verde, que es otra corporación, que trabajamos todas las cuencas del norte. Entonces, digamos que no es solo lo que está en el límite de Medellín para acá, sino en esa integralidad. ¿Por qué? Porque eso también depende del abastecimiento del recurso hídrico para nosotros. Entonces, por eso es muy importante como tener la mirada completa. Bueno, siguiente, por favor. Esto es simplemente indicadores. Yo creo que ahí no tenemos que centrarnos. En la siguiente. Bueno, de lo que hemos hablado mucho, el desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como distrito verde. Esto me encanta, porque realmente esto no es un discurso, realmente ya hay indicadores allí, o sea, nosotros lo tenemos que cumplir, que nosotros no le podemos fallar a Medellín. Es lo que se ve y es lo que ayuda en lo ambiental, pero también como en lo espiritual. Uno pasa o en la sensación, uno pasa por una calle llena de árboles y uno queda como contento, pero si está llena de residuos y fea, uno Claro. eso como que lo indispone a uno. Entonces, el plan de renaturalización de Medellín se viene construyendo desde el 2018.
Bueno, entonces siguió y digamos que tuvo ahí, algo pasó, ya tenemos la primera versión y la logramos en los 100 días de Federico este año. O sea, ya el plan está adoptado, ya tiene su primera versión, incluye 3 elementos, toda la infraestructura gris, y ahí estamos trabajando con Camacol, con el doctor Eduardo Loaiza, con la Cámara Colombiana de Infraestructura, para que esas obras incorporen materiales sostenibles, materiales que se producen en la misma ciudad, pero que también desde el mismo diseño, que nos centremos también en generar espacios verdes, drenajes sostenibles. Esa es la línea gris. La línea verde, por supuesto, es todo el componente vegetal que buscamos empiece a conectar aún más. Y la infraestructura azul, que va asociado a todo el cuidado del agua. Y incorporamos un indicador muy bello, y es que para poder materializar esto, que no solo depende de medio ambiente, sino que son sobre todo infraestructura, educación, el INDER, que también construye sus escenarios deportivos, la EDU, muchas, todo el conglomerado, el 30% de las obras que financia el distrito tienen que incorporar esta renaturalización. O sea que esto sí lleva a Medellín a darle otra cara realmente. Y no es si yo quiero, es una obligación. Entonces, aunque todos lo hacemos con gusto, pero ya quedó plasmado como un requisito. En la siguiente, bueno, ahí estamos hablando de los 800.000 metros cuadrados, estamos hablando de más infraestructura verde alternativa para la ciudad, es decir, esos muros verdes, no los costosos, sino los que vemos como en algunos deprimidos viales, que son en tierra, pero que también ayudan mucho a refrescar la ciudad y a ponerla bonita. ¿Qué más tenemos allí? El plan de renaturalización, las obras que les decía, la recuperación de espacio público. Digamos que esto sí nos va a llevar a una Medellín más verde y más, sobre todo más llena de colores y de vida, porque la vegetación trae vida. Siguiente, por favor. Y este es uno de los temas que más le gustan al alcalde también. El alcalde cree realmente en este proceso. En la siguiente, bueno, el programa de protección y bienestar animal del que les hablaba ahora, para nosotros es fundamental. No solo la adopción, por supuesto, es muy importante porque hoy tenemos 2.600 animales allí esperando poder ser adoptados, y que son producto también de la tenencia irresponsable. Muchos de ellos nunca tuvieron un propietario, un cuidador, pero otros sí, y los dejaron en la calle y nosotros somos los responsables de tenerlos, de cuidarlos. Algún día de pronto qué rico que vayan y conozcan el Centro de Bienestar Animal, es muy lindo, muy organizado, allá los tenemos en las mejores condiciones, siempre pues dispuestos a darlos en adopción, pero también vamos a generar una línea de terapia asistida con perros. Ya incluso tenemos la primer perrita lista para entregarle a una familia que tenga a alguien con una discapacidad auditiva. Ya está lista, está entrenada, lleva 5 años de entrenamiento. Entonces, como también a partir del Centro de Bienestar Animal La Perla, que no sea solo el centro de adopción, sino que también contribuyamos a la salud mental, que también tengamos, digamos, otros servicios para los ciudadanos. Sí. Porque es que nosotros estamos en la comuna 8 de la ciudad y llegan datos generales, cantidades y las ejercicios. Sí. Nosotros con la regla nos hemos apoyado. Ha sido difícil, pero nos hemos apoyado. Pero luego hay que proliferar esos animalitos. Totalmente. Entonces, precisamente, Yo ahí le digo, yo no soy zootecnista ni veterinaria, pero ahí yo tengo como algo personal. Los gatos, la esencia del gato era ese, ¿cierto? Cazar. Le resulta que como se domesticó y ya está en nuestras casas, ya cuando sale, pues mata al pajarito y no sé qué, ahí se convierte el gato feral. Que nosotros lo que hacemos es llevárnoslo para La Perla, pero ellos pueden volver a domesticarse. Eso toma su tiempo, pero ellos pueden volver a tener ese proceso de acompañamiento para volverse a incorporar. Porque hoy tenemos allá, y además son hermosos, unos gatos hermosos, allá los tenemos, pero digamos que es un proceso muy complejo para nosotros. Pero en el término de esterilizaciones, Carl, pásame por aquí, yo les muestro la cifra. nosotros llegamos a 11 gatos Ferales. y eso no me Es muy complejo. Además, porque ahí viene el tema de la tenencia o el cuidado responsable. Un gato debe estar en la casa, no afuera. Entonces, ahí es donde se empieza a volver un gato feral. Mira, tenemos 85.000 esterilizaciones para el periodo. Ferales, que son como más silvestres, como más, no tan tranquilitos.
pero Piedra. no es pues nada del otro mundo, es eso que ya se vuelven como muy silvestre, entonces ya se vuelve un problema para la fauna silvestre, por ejemplo. Entonces tenemos 85.000 esterilizaciones pensadas para estos 4 años. O sea, es un tema retador, ojalá más, porque también por vía presupuesto participativo estamos buscando y vamos a tratar de que las comunas prioricen este tipo de acciones, porque tiene que ser vía esterilización. Y cómo hacerlo más potente y cómo no quedarnos, yo ahí digamos que vamos a cambiar la metodología. Antes era yo llamo, ¿cierto? Y me anotan y cuando vayan a ir a la zona me hacen la esterilización del perro o del gato, nosotros vamos a ir hasta allá. O sea, vamos a hacer mucha presencia en territorio. Y ahí nos puedes decir, coordinamos con la fundación para que lleguemos a las zonas más complejas, porque es esa zona de ladera donde realmente es donde están procediendo casi que la mayoría de los perros y gatos que tenemos en la perra. Ah, sí, en el tema de cuidado, y ya ese tema es más educativo, de fauna silvestre, sí. David. Unidades móviles. Sí. Sí, claro. Seguramente han sido operadores de nosotros, esto lo sacamos a licitación, se lo ganó la Universidad Remington, Uniremington. Y dentro de los requisitos está eso, tener esas unidades móviles. Yo le dije, o en lo que sea que tengamos que subir, si el carro no sube, nos toca irnos pues como la creatividad nos dé, pero hay que llegar allá. Porque eso estaba pasando, nos estábamos concentrando mucho como en las zonas de más fácil acceso, pero es que las problemáticas en ese sentido están más arribita. Entonces, ¿cómo llegar hasta allá? Digamos, ahí tenemos todo el proceso de atención a fauna silvestre y a fauna doméstica, el control de palomas, por ejemplo, que es otro tema de ciudad Ay, Dios mío. importante. Pero les cuento, dentro de los rescates que nosotros hemos hecho este año, que eso suena a veces, pues, cómo va cambiando la vida y la forma de ver, ¿cierto? Los temas. Los rescates, en total, yo creo que el 80% eran palomas. Es un tema muy complejo que, claro, como excedió la población, se convirtió, por llamarlo, en plaga, porque son muchas y es muy difícil controlarla. Entonces, ahí empezamos otra vez el proceso, no lo opera la Universidad CES, de tener esos palomares, porque la forma de controlarlos es ahí, quitando los huevos. Entonces, imagínense todo lo que hay que hacer en los parques, poner los palomares, tener a alguien que vaya y quite los huevos. La ciudad es muy dinámica, son muchos elementos, pero que todo esto es muy importante para tener una ciudad sana, porque en el fondo el tema es también que tengamos una ciudad sin ningún tipo de infecciones ni problemas sanitarios. Bueno, la siguiente, por favor. Siguiente. Economía circular y crecimiento verde. Este me encanta también porque este no es solo lo ambiental por lo ecológico, también es ya el enfoque en sí de sostenibilidad, que es, claro, elemento natural, en la persona, es cierto, lo social, pero también lo económico, para hacer posible lo anterior. Y es cómo desde la Secretaría vamos a aportar a la generación de empleo. Yo eso lo tengo más que claro, es la única forma, ¿cierto? No dar subsidios, dar empleo, dar oportunidad de empleos. El control de plagas de ratas. Eso es de la Secretaría de Salud, pero independiente de eso, ya empezó también. Ya empezó también. Muy complejo, pues por ahí también ha salido varias veces en la prensa. La Secretaría de Salud ya empezó eso, pero eso también es porque teníamos tantos puntos críticos de residuos. Exactamente, y nos devolvemos a lo que ustedes ya están trabajando y que necesitamos hacer ahí ya inmenso, la cultura ciudadana. Eso es importante. Si nos, puede ser, nosotros hemos recogido más de 14.000 metros cúbicos de residuos en este año, lo que va del año. Eso en número de volquetas son por el orden de las 1.400 volquetas. Solo en este tiempo. Y encontramos sitios que algún ciudadano nos dijo, es que por acá se dejó de pasar el carro de empresas varios meses. No entendí uno, bueno, como que una zona gris ahí, pero digamos que en general obedece a esa falta a esa irresponsabilidad de los ciudadanos frente a los residuos. Y eso genera los ratones y eso genera todos los problemas que surgen con esos vectores. Entonces, en términos de crecimiento verde y economía circular, acompañar los diferentes sectores, ya empezamos, nosotros ya
desde los 100 días, en el marco de los 100 días empezamos a firmar la Gran Alianza por la Economía Circular. Ya hemos firmado con algunos empresarios del sector constructor, de los centros comerciales, las provincias administrativas y de planificación, que son 50 municipios. Hay como, venga regiones, que es que aquí también nosotros tenemos que conversar y todos muy dispuestos, pero también empezar desde la idea de los proyectos y de los, digamos, de los sectores productivos, que se llama ecodiseño. Hoy estamos en una contingencia de residuos, pero cuando hablamos de economía circular es como todo como el horizonte realmente, desde que yo concibo una línea de negocio, cómo la voy a procesar, cómo la voy a comercializar, qué residuos genero, cómo hago esa cadena para que se generen la menor cantidad de subproductos, que vaya a un sistema de disposición final en este caso. Doctora, Sí. hay un sitio en Medellín que tiene todo lo malo que usted ha dicho, animales, los roedores, las palomas, todo eso, el mugre, todo eso, el Bronx. ¿Qué van a hacer ustedes con el Bronx? Porque ahí está todo. Y desafortunadamente por el lado pasan todos los que vienen de turismo y ven semejante es muy debacle, pues, Ese es un tema, les voy a contar. Yo no estuve en la administración, en la primera del alcalde Federico, pero ellos han contado, y las cifras lo muestran, que Medellín en esa época, 2016-2019, tenía por el orden de los 3.000 habitantes de calle, que siempre van a estar, ¿cierto? Es una situación que ahí está. aquí en el mundo. Lo recibimos por el orden de entre casi los 9.000 habitantes de calle, por muchos factores, ¿cierto? La migración, tenemos mucha población venezolana, por ejemplo, de otros países, pero de todo venezolana. Muchas situaciones seguramente desplazan muchos elementos. Drogadicción es un tema de las causas fundamentales, tristemente, allí. También que cambió el enfoque. Entonces, por ejemplo, cuando se tenían 7, 5 centros días para atenderlos, hoy solo tenemos uno. Entonces, claro, la población se dispersa y las vemos en todas las calles, tema que ya se está trabajando. Entonces, digamos que esa calle, hay zonas, y hay que decirlo, pues yo no soy la secretaria de Inclusión Social, ella tendrá que hacerlo con detalle, pero lo que hemos aprendido este tiempo es que la situación de habitante de calle siempre va a existir, lo que uno tiene que buscar es controlarla. Y ahí también llega la educación nuestra como ciudadanos y las mismas fundaciones. Entonces, sí, y nosotros directamente a la Secretaría de Medio Ambiente le pidió al Jardín Botánico que incorporara como jardineros, aparte de esta población que ya estaba en resocialización, y ya estamos haciendo un trabajo con ellos, ya están ahí trabajando. Nosotros lo estamos haciendo también desde Ornato de Aseo, dándoles esa oportunidad. Pero más allá de eso, es tener unos sitios donde ellos tienen que ir a bañarse, alimentarse, para que no estén dispersos por toda la ciudad todo el tiempo. Hay muchos factores y es que en Medellín se amaña todo el mundo, los habitantes de calle también. ¿Por qué? Porque somos muy generosos, porque reciben la limosna, porque hay mucha fundación que les da el almuerzo, entonces a las 8 desayunan allí, a las 9 se van para allí, a las 11 es el almuerzo allí. Exactamente, entonces se vuelve una ciudad muy acogedora, por llamarlo así, para ellos. Entonces, ya sale en estos días, ya la campaña está, ya vimos los diseños, ya sale muy pronto una campaña de no a la mendicidad, o sea, no de limosna, porque si das limosna estás fomentando esto y esto. Ya pronto lo vamos a ver, así como vimos la que está contra la explotación sexual. Entonces, eso es lo que pasa con el habitante de calle. Esa zona del Bronx, digamos que lo que hay que hacer es acompañarla para, entre comillas, ordenarla en esa realidad, porque ellos no se van a ir de ahí. Esa es una zona que prácticamente es la de ellos, es una cuadra, eso es una cuadra. Pero decir que vamos a quitar esa calle, yo creo que a corto plazo no va a ser muy difícil. Lo que hay que buscar es controlarla y que el habitante de calle tenga esos centros donde va a ir a bañarse, ellos lavan su ropa allá y que tengamos una coexistencia. Muchos se quieren resocializar y está la oferta social para la resocialización, por eso hemos insistido, también la oferta laboral, porque es que si yo estoy listo y ya pasé los filtros que me hace la administración, que ellos se llaman, se gradúan y todo, ¿quién me acoge? Porque si yo no tengo empleo, vuelvo y recaigo fácilmente. Eso ya nosotros lo empezamos a hacer, pero el que en definitiva ya es un tema médico muy complejo, por la droga, por el alcoholismo, que ya no sale fácilmente de ahí, esos centros de atención para ellos, para ir despejando de alguna manera el Bronx,
porque hoy también llegan más allá, es porque no tenemos esa oferta lista que ya esperamos que, según el plan de trabajo, para septiembre ya tenemos eso ya más controlado con los sitios para atendernos. Pero eso es lo que sucede ahí, o sea, se incrementó significativamente esa población, también porque como que no fue la prioridad en su momento de esa atención. ¿no? David, ¿va a decir algo también? Manejamos las granjas como gente. Y esas granjas eran las granjas de revitalización localizadas en calle. Alrededor de la agricultura, incluimos el indicador de que el 50% del joven que pasó por las granjas dejó la calle. Y lo logramos vinculándolos a fincas agroindustriales que les daban empleo en diferentes zonas del Perú. Entonces, siempre el gancho final es la empleabilidad. Si no damos empleo, no estamos haciendo una Claro. Así es. Así es. Oportunidad de empleo para ese tipo de público de población, que no es fácil, porque yo también Claro, entendí más de una vez, no va a ser un tema rutinario. pero es un tema que jurídicamente tiene que tener su blindaje, porque yo contrato hoy un habitante y nos pasó varias veces, y a la semana no voy, y no volví, y tengo el contrato abierto, tengo Sí, eso nos reta. abierto, un montón de cosas que luego están jurídicamente, Sí. pero son de esos riesgos que hoy el empresariado tendría que asumir para poder aportar a la ciudad en este caso. Incluso, por ejemplo, los que tenemos como jardineros, ellos, inclusión social se compromete a tenerles un tutor. Claro que no los podemos dejar del todo solos allí con el resto, sino que tengan como un profesor ahí muy pendiente de ellos en cierto tiempo. Pero es una realidad que la reconocemos y la estamos trabajando y ojalá poder pues resocializar al mayor número de personas. Porque ahí se usan varios factores. El tema de la prostitución. Uno ve que hay, Ilegal. a veces como las zonas verdes, uno pasa y son lindas y llegan el instituto y ya están normal, están muriendo, están en la curiosidad, no me imagino que se con medio ambiente. Los permisos, sí. Pero eso también está haciendo que ayuda a que se caliente más la ciudad, que ya hemos presentado con este fenómeno global, unas temperaturas bastante elevadas en la ciudad. Cada vez proliferan más y las zonas poquitas veces que tenemos más desapareciendo. Yo creo que ahí da un instrumento que ya tenemos, que lo que hablaba ahora formalizado, es el plan de renaturalización, que le dice a una obra, usted tiene que incorporar estos elementos naturales, ¿cierto? Por obligación. Además, yo creo que el mayor problema es con la ilegalidad, no la construcción que tiene su licencia, ¿cierto? Que eso tiene un control, o que la autoridad ambiental le exige si tumbó un árbol que siempre otros 3. El problema que tenemos en Medellín, muy complejo, mira que es el más complejo, es la informalidad en el crecimiento a veces de la ciudad. Por eso vemos esa zona, la ladera cada vez sube y sube y sube y sube, y por eso es que no nos ponemos como en equilibrio. Entonces cada vez hay más demanda de toda la componente de servicios públicos, más problemas sociales. Los problemas sociales, si uno los mapifica, si los pone en el mapa, le aparece en rojo toda la zona, por ejemplo, nororiental, toda la zona, toda esa ladera. De ahí vienen todos los, digamos, las complejidades. Por eso es tan importante irnos nosotros allá, acompañar, estar como instituciones, como aliados allá, porque allá es donde está la informalidad. Y ese tema puntualmente está dentro del plan de desarrollo asociado a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, ¿cierto? Donde tiene un programa de Construye Bien, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el Cerro Pan de Azúcar nos pasó este año, que llegaron a invadirlo allá, nos tocó hacer operativos acá. Hay todas las variables que uno se pueda imaginar. Hay todos los negocios que usted se pueda imaginar alrededor de eso, pero también es la presencia oportuna nuestra. Si estamos identificando, si tenemos personas en el territorio que nos avisen, y si nos está pasando, nos avisan, y en el orden de 48 horas tenemos que estar allá como administración tumbando, ¿cierto? Porque si eso ya pasan las 48 horas, ya es más complejo para todos. ¿De quién son los árboles públicos? Son de todos, son públicos, pero la responsabilidad de la administración. Debería, sí, debería.
Sí. Si en este caso, en Medellín, si está en la parte urbana, al área metropolitana del Valle de Aburrá. Y si está en la zona rural, a Corantioquia. Ya la administración y el manejo, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente tiene a cargo el cuidado de los árboles patrimoniales, que tenemos identificados alrededor de 600 árboles patrimoniales. O sea, esos que hay que darle todo el cuidado y la atención. El amor. Y cuando ya están en su proceso, como todo ser vivo, ¿cierto? Que ya cumplió su ciclo, reponerlo. Para eso volvimos a trabajar con el Jardín Botánico y Medellín tiene un sistema de información que es referente, se llama SAU. Ahí está la hoja de vida de cada árbol, qué se le ha hecho, qué patologías ha tenido. Y vamos a, ya el año entrante, este año ya no tenemos la platica, no nos dejaron plata para eso, el año entrante lo que vamos a hacer es colocarle a cada árbol al ladito una señalética con el código QR, que se vuelva Medellín como un aula para todos. Que yo con el código QR sepa qué árbol es, cuántos años tiene, no sé qué, toda la hoja de vida. Pero la administración, en términos del aprovechamiento, es de la autoridad ambiental. Cuando se hace legalmente, cuando no y nos damos cuenta, hay que sancionar. Y ya el cuidado como tal de los árboles, digamos, que están como patrimoniales y demás, y de las zonas verdes de la ciudad, de la alcaldía. Unas son de la secretaría, por ejemplo, los corredores asociados a las quebradas y los árboles patrimoniales. Otras zonas verdes son de otra secretaría, pero en general son de la administración municipal. Y ahí pues hay unos recursos asociados para eso. Son esos árboles, digamos, emblemáticos que llevan, que son de más de 50, 100 años, que son nativos, esos árboles grandes y esos, digamos que técnicamente el jardín botánico va, por ejemplo, ustedes nos pueden decir, yo creo que este árbol es un árbol patrimonial, venga y lo revisa, a ver si sí, para que lo incorporemos al sistema. Y cuando queda incorporado a ese sistema que se llama SAU, ya entra en la prioridad nuestra para el mantenimiento. Incluso este año vamos a hacer una jornada para que nosotros como ciudadanos científicos, irnos a por Medellín a recorrerlo y a identificar esos árboles. Entonces lo ingresamos en el sistema y ya nosotros los validamos y los incorporamos. Porque no todos los árboles están ahí, seguramente esto es tan grande que mucho árbol no está todavía identificado como patrimonial. Y como su nombre lo dice, es un activo que tenemos todos los que estamos en este territorio. Con turismo, que es una línea también estratégica de la alcaldía y nuestra en términos de turismo de naturaleza. Y por eso el primer ejercicio con el Cerro de las Tres Cruces. Seguramente tantas cosas. La autoridad ambiental, a mí me llaman cada rato, me ponen ahí, ayúdenme para que me... ¿Qué hago? Para que me den el permiso, yo trato de ayudar todos, pero la verdad seguramente es una ciudad muy grande, también hay que decirlo, seguramente en algunos casos se demore más que en otros en responder, eso hay que decirlo, pero es la autoridad, o sea, yo por eso ahorita decía las competencias, nosotros como secretaría no podemos autorizar, a ustedes me llama la autora de, no puedo, tiene que ser el área quien le diga sí o no, porque tiene que ir a hacer la visita y todo el componente técnico de ese tema. Bueno, entonces en economía circular, lo que hablábamos, ahí hay una meta muy grande para nosotros para concretar, y es que estamos por el orden del 28% en aprovechamiento de residuos en Medellín. Nosotros no podemos seguir así, pues por lo que ya hemos expresado. El reto es que en estos 4 años logremos llegar al 48%, así que lo necesitamos a todos ustedes desde la misma casa, generando y aprovechando los residuos sólidos. Pero uno ve que uno hace la separación y enseguida llega la basura y todo lo sí, así es. Una cosa, doctora, sí, que le quiero hacer para que completemos como unos acuerdos. Necesitamos hacer el lanzamiento de la cartilla de educación ambiental, hagamos las bases con la naturaleza. Qué rico poder hacer un encuentro de la Secretaría de Educación, la Secretaría suya, poder convocar a los maestros de ciencias naturales, a muchos, a los de cultura ciudadana, en fin, para que les trabajemos en esta parte de educación ambiental, porque la ciudad no lo cambiará cuando todos tengamos esa mentalidad de reciclaje, que tengamos la separación al tiempo, que veamos todo este tema de la economía circular aquí.
hay compañías, por ejemplo, la de vidrio, que reciclan el ¿Verdad? vidrio, la de ICA, que recicla el plástico, pero enseñarle a la gente que eso puede generar recursos económicos. Entonces, qué bueno que pudiéramos hacer con ustedes una alianza para hacer la divulgación de la cartilla, que hagamos Claro. las bases con los compromisos ambientales. No, total, estamos más que listos. Ya, yo creo que lo importante es que ustedes sepan que tienen una Secretaría de Medio Ambiente que quiere trabajar con ustedes, Muchas que gracias. quiere impulsar cada uno de los programas que ustedes vienen trabajando, las ecohuertas, el refugio, todos los temas, porque lo ambiental tiene eso de virtuoso, que con todo puede estar, con todo se conecta. El tema de la cartilla y de los comportamientos y de los compromisos ambientales, estamos listos para ponerle fecha. Las ecohuertas en el refugio o donde ustedes consideren que podamos implementarlo, también tienen ahí, nosotros tenemos unos recursos asociados también para eso. Todo lo que ustedes vean que se pueden conectar con nosotros, cuenten y de verdad que vamos a seguir construyendo. Este es un reto de todos porque Medellín es la casa de nosotros.